Introducción. Libro 2 de Reyes. Título temático. La soberbia de Ococías y el juicio de Dios. Resumen narrativo. El rey Ococías, sucesor de Acab, sufre un accidente y en lugar de acudir al Dios de Israel, manda consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. El profeta Elías, por orden divina, le advierte que morirá por no haber buscado al Señor. A pesar de los intentos del rey por capturar a Elías, el profeta permanece firme, y el juicio anunciado se cumple. Cita bíblica. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por esto, dice el Señor, no bajarás del lecho al que has subido, sino que morirás. 2 Reyes 1, 6. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. Este episodio nos recuerda que acudir a fuentes ajenas a Dios para buscar consuelo o respuesta a nuestros males es una grave falta de fe. Elías no solo representa la fidelidad profética, sino también la valentía frente a la apostasía del pueblo. Para el cristiano, buscar a Dios en toda circunstancia, incluso en la enfermedad o el sufrimiento, es signo de confianza en su providencia. ¿Acaso no hay Dios en tu casa, en tu alma, en tu iglesia? Podríamos preguntarnos hoy. Capítulo 2. Título temático. Elías es llevado al cielo, y Eliseo hereda su espíritu. Resumen narrativo. Elías, sabiendo que será arrebatado por Dios, viaja con Eliseo hacia el Jordán. Al llegar, Elías parte las aguas con su manto. Luego, en un carro de fuego, es llevado al cielo. Eliseo toma el manto de Elías, repite el milagro y comienza su ministerio profético. Cita bíblica. Y sucedió que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2, 11, Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. Elías, figura profética por excelencia, es llevado al cielo sin conocer la muerte, prefigurando la ascensión de Cristo. Eliseo, al recibir el espíritu de su maestro, representa la continuidad del carisma profético en la historia de salvación. En la vida cristiana, también nosotros recibimos un manto, el del bautismo, para vivir como testigos del Evangelio. La fidelidad y el deseo ardiente de Eliseo, quiero una doble porción de tu espíritu, deberían ser nuestro anhelo cada día. Segundo libro de los Reyes, capítulo 3. Título temático. Dios concede la victoria sobre Moab. Resumen narrativo. Los reyes de Israel, Judá y Edom se alían contra Moab. Tras una travesía difícil, consultan al profeta Eliseo, quien por la música profética y la oración, anuncia que Dios dará la victoria. El Señor multiplica el agua para salvar al ejército y confunde a los moabitas, quienes son derrotados. Aún así, la guerra se endurece. Cita bíblica. Esto dice el Señor, no veréis viento ni lluvia, y sin embargo, este valle se llenará de agua para que bebáis vosotros, vuestros ganados y vuestros animales. 2 Reyes 3:17. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. La palabra de Dios, transmitida por el profeta, transforma una situación de desesperanza en fuente de vida y victoria. La intervención divina no se rige por parámetros humanos. No hay viento ni lluvia, pero hay agua. Este episodio nos enseña que Dios actúa en nuestras vidas de forma silenciosa, pero poderosa. Si confiamos en Él, incluso en la sequía, puede hacer florecer esperanza. Capítulo 4. Título temático. Milagros de Eliseo. Vida, provisión y esperanza. Resumen narrativo. Este capítulo recoge varios milagros realizados por el profeta Eliseo. Primero, multiplica el aceite de una viuda para que pague sus deudas y salve a sus hijos de la esclavitud. Luego, concede un hijo a una mujer sunamita estéril y más tarde lo resucita tras su muerte. Finalmente, purifica una olla envenenada y multiplica panes para alimentar a muchos. Cita bíblica.
¿cómo pondré esto delante de 100 personas? Pero él respondió, dáselo a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. 2 Reyes 4, 43. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. Capítulo 4. Eliseo actúa como instrumento de la misericordia de Dios. Cada milagro manifiesta el poder divino al servicio de la vida, la esperanza y la justicia. Prefigura los signos de Jesús, multiplicación de panes, resurrección, atención a los pobres. En el corazón del creyente, estas obras inspiran una fe que confía en la providencia y una caridad que no calcula, sino que se entrega. Capítulo 5. Título temático: Naamán, sanado por la fe y la obediencia. Resumen narrativo. Naamán, general sirio leproso, acude a Eliseo buscando sanación. Aunque al principio se ofende por la simplicidad de la indicación del profeta, lavarse en el Jordán 7 veces, finalmente obedece y queda limpio. Reconoce al Dios de Israel como el único verdadero. Gehazi, el siervo de Eliseo, miente para obtener regalos de Naamán y es castigado con la lepra. Cita bíblica. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que en Israel. 2 Reyes 5, 15. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. Capítulo 5. La fe de Naamán, nacida de la obediencia humilde, muestra que el poder de Dios no está condicionado por nacionalidades ni ritos espectaculares, sino por la apertura del corazón. En cambio, Gehazi representa la corrupción de quienes comercian con lo sagrado. Este capítulo nos enseña que la gracia no se compra, se acoge con fe. Lavarse en el Jordán es imagen del bautismo, que purifica y abre a una vida nueva. Capítulo 6. Título temático: Eliseo, profeta de paz en medio del conflicto. Resumen narrativo. Eliseo realiza más signos. Hace flotar un hacha caída al río, revela los planes enemigos al rey de Israel y ciega al ejército sirio que viene a capturarlo. En lugar de hacerlos ejecutar, Eliseo pide que se les dé de comer y se les envíe en paz. Posteriormente, durante un sitio sobre Samaria, la ciudad sufre hambre extrema. Cita bíblica: no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 Reyes 6:16. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. El profeta enseña que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la presencia de Dios. La visión espiritual, ver más allá de lo humano, nos da confianza en medio de cualquier conflicto. Eliseo es imagen del cristiano, que aún perseguido, responde con misericordia. Su vida anticipa la enseñanza de Jesús. Amen a sus enemigos. Capítulo 7. Título temático: Salvación inesperada y cumplimiento profético. Resumen narrativo. Eliseo profetiza el fin de la hambruna que asolaba Samaria. Dios hace oír al ejército arameo un estruendo que los hace huir dejando todo. Los leprosos que descubren esto llevan la noticia a la ciudad. El pueblo sale y toma los bienes abandonados. La palabra del profeta se cumple exactamente, incluso en el castigo al oficial que dudó. Capítulo 7. Cita bíblica. Eliseo dijo: Escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor: Mañana a esta hora valdrá una medida de flor de harina, 1 siclo y 2 medidas de cebada a 1 siclo, en la puerta de Samaria. 2 Reyes 7, 1. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. Dios actúa de modo inesperado, trastocando la lógica humana. La fe en su palabra permite ver más allá del hambre y la desesperanza. Quien confía en el Señor, aunque todo parezca perdido, será saciado. El castigo al incrédulo nos recuerda que dudar de las promesas de Dios por orgullo o razón mundana puede cerrarnos al milagro. Capítulo 8. Título temático: Eliseo y la providencia sobre los suyos. Resumen narrativo. La mujer sunamita es protegida durante una hambruna y recupera sus bienes. Eliseo profetiza la muerte del rey de Siria
y el ascenso del cruel Hazael. En Judá reina Joram, y su reinado se ve afectado por su alianza con la casa de Acab. Cita bíblica. El hombre de Dios lloró. Hazael le dijo, ¿por qué llora mi señor? Él respondió, porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. 2 Reyes 8, 11 a 12. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. El profeta, aunque ve el futuro por revelación divina, no se vuelve insensible. Llora por el sufrimiento que vendrá. Así es el corazón del creyente, firme en la verdad, pero compasivo ante el dolor ajeno. El cuidado providente de Dios se muestra también en lo cotidiano. Recuperar una casa, proteger una familia. Capítulo 9. Título temático. Jehú, instrumento del juicio divino. Resumen narrativo. Eliseo envía a un discípulo para ungir a Jehú como rey de Israel. Jehú ejecuta la sentencia de Dios contra Joram, rey de Israel, y contra Jezabel, la reina impía. Jezabel muere como lo había profetizado Elías, y su cuerpo es devorado por perros. Cita bíblica. Este es el castigo que el Señor anunció por medio de su siervo Elías. En el campo de Jezrael, los perros devorarán la carne de Jezabel. 2 Reyes 9, 36. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. Jehú ejecuta la justicia divina contra la idolatría y la corrupción que Jezabel encarnaba. Aunque los medios son duros, nos recuerdan que Dios no se queda indiferente ante el pecado persistente y público. Esta escena es fuerte, pero advierte que hay un límite para la paciencia divina cuando se desprecia su palabra. Capítulo 10. Título temático. Erradicación del culto a Baal en Israel. Resumen narrativo. Jehú continúa su misión purificadora. Elimina a los 70 hijos de Acab, extermina a los seguidores de Baal y destruye su templo. Aunque no fue perfecto, no quitó los becerros de oro. Recibió la promesa de que sus hijos ocuparían el trono hasta la 4ª generación. Cita bíblica. Jehú exterminó de Israel a Baal, pero no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, a saber, los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. 2 de Reyes 10, 28-29. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. El celo de Jehú por eliminar la idolatría tiene un aspecto positivo, pero su falta de conversión total lo hace incompleto. Esto nos enseña que no basta con combatir el mal exterior, también debemos purificar el corazón. La verdadera fidelidad es integral, no parcial. Como cristianos, estamos llamados a eliminar todo ídolo interior, no solo los visibles. Capítulo 11. Título temático. Joás, el niño rey, y la restauración del culto al Señor. Resumen narrativo. Atalía, madre de Ococías, usurpa el trono de Judá y extermina a la descendencia real. Pero el pequeño Joás es salvado por la esposa del sumo sacerdote Joyadá y escondido en el templo durante 6 años. Cuando cumple 7 años, Joyadá organiza su proclamación como rey. El pueblo aclama a Joás, Atalía es ejecutada, y se restablece la alianza con el Señor. Cita bíblica. Hizo Joyadá una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, que serían pueblo del Señor. 2 Reyes 11, 17. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. En medio de la oscuridad, Dios preserva una semilla de esperanza. Un niño oculto en el templo. La alianza renovada recuerda que la vida del pueblo está llamada a girar en torno a Dios. El sacerdocio, la fe del pueblo y la familia custodian la promesa de salvación. El mal, aunque parezca dominante, nunca tiene la última palabra. Capítulo 12. Título temático. El reinado piadoso de Joás y la restauración del templo. Resumen narrativo. Joás reina en Judá con rectitud bajo la guía del sacerdote Joyadá. Se preocupa por reparar el templo del Señor y organiza una recolección de fondos. Aunque su fidelidad no fue perfecta, pues no se eliminaron todos los lugares altos, su gobierno marcó un momento de renovación.
Más adelante, por temor a Hazael de Siria, entrega los tesoros del templo y es finalmente asesinado por sus propios siervos. Cita bíblica. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se trae al templo del Señor, que lo tomen los sacerdotes y lo empleen en reparar los desperfectos del templo. Dun Reyes 12:5. Biblia de Navarra. Reflexión doctrinal. La restauración del templo simboliza la necesidad de renovar constantemente nuestra relación con Dios. Sin embargo, Joás demuestra que una fidelidad que depende de otros, como Joiadá, puede debilitarse cuando falta guía. La vida cristiana debe enraizarse profundamente en el Señor para no depender solo de apoyos externos. Renovar el templo interior exige vigilancia, oración y compromiso. 2 Reyes 13. El reinado de Joacaz y el último milagro de Eliseo. Resumen narrativo. Joacaz reina en Israel y persiste en los pecados de Jeroboam. Oprimido por el rey de Siria, clama al Señor, quien envía un libertador. Su hijo Joás lo sucede. Eliseo enferma y, antes de morir, profetiza victorias sobre Siria. Después de su muerte, un muerto revive al tocar sus huesos. Cita, Bei 23. Pero el Señor tuvo compasión de ellos, se apiadó de ellos y se volvió hacia ellos por su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Reflexión doctrinal. La fidelidad de Dios a su alianza supera las infidelidades humanas. La resurrección junto a los huesos de Eliseo revela el poder de Dios que actúa también a través de sus siervos difuntos, fundamento del uso piadoso de las reliquias en la Iglesia. 2 Reyes 14. Amasías y la derrota ante Israel. Resumen narrativo. Amasías reina en Judá y vence a Edom. Luego reta a Joás de Israel y es derrotado. Su hijo Azarías le sucede. En Israel, Jeroboam II expande el territorio y recupera ciudades gracias a la compasión del Señor. Cita, Meto 27. El Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel de debajo del cielo. Reflexión doctrinal. Dios no destruye por completo a Israel pese a su pecado, porque su misericordia es mayor. La Iglesia recuerda que, aunque el hombre caiga, Dios está siempre dispuesto a restaurar y levantar al arrepentido. En Tombei la que 15, Virgule 11, Tiret 32. 2 Reyes 15. Inestabilidad en Israel y Uzías en Judá. Resumen narrativo. Uzías, Azarías, reina en Judá, y aunque hace lo recto, permite los lugares altos. En Israel, varios reyes, Zacarías, Selún, Menahem, Pekajías, Pekaj, se suceden en medio de conspiraciones y violencia. Asiria comienza a influir. El Señor hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte. Reflexión doctrinal. El pecado y la desobediencia a Dios traen consecuencias. La lepra de Uzías recuerda la necesidad de humildad ante el culto y el respeto a lo sagrado. Cf. 2 Crónicas 26. La Iglesia insiste en la santidad y obediencia en los ministros y fieles. 2 Reyes 16. Acaz y la idolatría en Judá. Resumen narrativo. Acaz reina en Judá e introduce prácticas paganas, incluso sacrifica a su hijo. Pide ayuda a Siria frente a Damasco y modifica el altar del templo según un modelo pagano. Cita, Pomero 3. Pasó a su hijo por el fuego, según las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado. Reflexión doctrinal. El pecado de Acaz muestra cómo la idolatría desfigura la fe y lleva a sacrilegios. La Iglesia condena toda forma de superstición y magia, recordando que la verdadera adoración pertenece solo a Dios. St. Catecismo, numeral 2111 a 2117. Nota. CF significa comparece o consulte. 2 Reyes 17. La caída de Samaria y el fin del reino del norte. Resumen narrativo. Oseas, último rey de Israel, es capturado por Asiria.
Samaria cae tras 3 años de sitio. Israel es deportado por su idolatría y desobediencia. Los samaritanos son mezclados con pueblos extranjeros. Cita, Pand 15. Rechazaron sus preceptos y su alianza. Siguieron la vanidad y se volvieron vanos. Reflexión doctrinal. La ruina de Israel es fruto de su infidelidad. La vanidad de los ídolos vacía el corazón. La Iglesia nos exhorta a volver siempre a Dios, única fuente de vida y verdad. La fidelidad a la palabra es garantía de salvación. Comparece con Deuteronomio 30, 19 a 20. 2 Reyes 18. Ezequías confía en el Señor. Resumen narrativo. Ezequías reina en Judá con fidelidad a Dios, elimina la idolatría, confía en el Señor y resiste a Asiria. Senaquerib, rey de Asiria, amenaza a Jerusalén. El pueblo resiste confiando en Dios. Cita, Pume 5:6. En el Señor, Dios de Israel, puso su confianza, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos. Reflexión doctrinal. Ezequías es modelo de fe firme en la adversidad. La Iglesia enseña que en tiempos de prueba, la confianza en Dios es nuestra fortaleza. La fidelidad a la alianza produce paz interior y protección divina. Comparece. Isaías capítulo 26, versículos 3 a 4. 2 de Reyes 19. Dios salva Jerusalén por medio de Isaías. Resumen narrativo. Senaquerib lanza una última amenaza. Ezequías ora en el templo, y el profeta Isaías anuncia la victoria. Un ángel del Señor destruye el ejército asirio, y Senaquerib muere en su tierra. Cita, 35. Aquella noche salió el ángel del Señor, e hirió en el campamento asirio a 185.000. Reflexión doctrinal. Dios defiende a los que confían en Él. La oración ferviente de Ezequías es escuchada, y Dios actúa con poder. La Iglesia nos llama a acudir a Dios en todo momento, confiando en su providencia, como enseña el Salmo 91. 2 de Reyes 20. La enfermedad y sanación de Ezequías. Resumen narrativo. Ezequías enferma, y es sanado tras orar. Dios le concede 15 años más de vida. Sin embargo, muestra imprudentemente sus tesoros a Babilonia, lo que Isaías reprende como anuncio del futuro exilio. Cita, versículo 5. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Yo te sanaré. Reflexión doctrinal. La oración sincera, con lágrimas, mueve el corazón de Dios. La sanación de Ezequías refleja la ternura divina, pero la advertencia de Isaías enseña prudencia y humildad. Todo don debe usarse para gloria de Dios, no para orgullo. 2 de Reyes 21. Manasés y Amón, reyes malvados de Judá. Resumen narrativo. Manasés reina con gran impiedad, introduciendo idolatría y profanando el templo. Amón le sucede y sigue su mal ejemplo. Ambos alejan al pueblo de Dios. Cita, versículo 9. Manasés los extravió, hasta hacer más mal que las naciones que el Señor había destruido. Reflexión doctrinal. Cuando el líder se aleja de Dios, arrastra a su pueblo al pecado. La Iglesia insiste en la responsabilidad de los que guían a otros. El ejemplo del mal se propaga rápido. Por eso, el llamado a la conversión es urgente y constante. 2 de Reyes 22. Josías y el hallazgo del libro de la ley. Resumen narrativo. Josías comienza a reinar joven y busca al Señor. Se encuentra el libro de la ley en el templo. Al oírlo, Josías se conmueve y promueve una reforma religiosa. El Señor le promete paz por su humildad. Cita, versículo 19. Porque se enterneció tu corazón, y lloraste en mi presencia, también yo te he escuchado. Reflexión doctrinal. La palabra de Dios tiene poder para transformar. Josías representa al creyente que, al escuchar la Escritura, se convierte sinceramente. La Iglesia llama a redescubrir la Sagrada Escritura como fuente viva de conversión. Compares con Dei Verbum 21. 2 de Reyes 23. Reforma de Josías y su trágica muerte. Resumen narrativo.
Josías destruye toda idolatría en Judá, renueva la alianza y celebra la Pascua. Sin embargo, muere en batalla contra Egipto. Le suceden sus hijos, pero pronto Judá cae en pecado nuevamente. Cita, versículo 25. No hubo otro rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, alma y fuerza. Reflexión doctrinal. La entrega de Josías es modelo de conversión total. Su celo por Dios es admirable, pero la fidelidad no garantiza inmunidad al sufrimiento. La cruz también toca a los santos, como preparación para la gloria eterna. 2 de Reyes 24. El inicio del exilio a Babilonia. Resumen narrativo. Joacín y luego su hijo Joaquín reinan en Judá, bajo la presión de Babilonia. Finalmente, Joaquín es llevado al exilio. Nabucodonosor instala a Sedequías como rey títere. El juicio de Dios se acerca. Cita, versículo 20. Esto sucedió por la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta arrojarlos lejos de su presencia. Reflexión doctrinal. El pecado persistente cierra los oídos del alma a la gracia. El exilio es signo de la consecuencia del rechazo a Dios. Sin embargo, también será ocasión de purificación y esperanza mesiánica, como lo anuncia la Iglesia en su liturgia de Adviento, 2 de Reyes 25. La destrucción de Jerusalén y el fin del reino. Resumen narrativo. Sedequías se rebela y Jerusalén es sitiada. El templo es destruido y el pueblo deportado. Gedalías es nombrado gobernador pero asesinado. Finalmente, Joaquín es liberado en Babilonia. Cita, versículo. Incendiaron la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Reflexión doctrinal. El fin de Jerusalén es trágico, pero no es el fin de la esperanza. Dios sigue obrando en la historia. El exilio prepara al pueblo para reconocer al verdadero Mesías. La Iglesia ve en esta ruina una imagen de la purificación del alma que, al perder todo lo terrenal, descubre lo eterno. Reflexión final sobre el segundo libro de los Reyes. El segundo libro de los Reyes es un espejo nítido de la historia humana atravesada por la gracia y el pecado, la fidelidad y la infidelidad, la misericordia divina y la justicia que no abdica. Cada capítulo es una página que habla del alma de un pueblo que, llamado por Dios a la santidad, oscila entre la obediencia esperanzada y la rebeldía destructiva. Desde las figuras proféticas como Eliseo, que prolongan los signos del reino aún después de la muerte, hasta los reyes reformadores como Ezequías y Josías, que intentan devolver el corazón del pueblo a la alianza, el libro nos muestra que Dios nunca abandona a los suyos, incluso cuando ellos lo olvidan o lo traicionan. La caída de Samaria y Jerusalén, con la consiguiente destrucción del templo y el exilio en Babilonia, no son el punto final de la historia, sino un llamado profundo a la conversión. El Señor permite que el pueblo sufra las consecuencias de su pecado no por venganza, sino por amor, para purificarlo, renovarlo y prepararlo para la esperanza mesiánica. En esta narrativa compleja y llena de contrastes, se dibuja con claridad el rostro de un Dios que es justo, pero también lento a la ira, y grande en misericordia, compara con Salmo 145, 8. A través de profetas, reyes y eventos dramáticos, el Señor sigue revelando su fidelidad inquebrantable a las promesas hechas a David, que alcanzarán su plenitud en Jesucristo, Hijo de David, Rey eterno y Salvador del mundo. El exilio no es el final, sino el umbral de una restauración más profunda, la restauración del corazón humano, llamado a vivir no solo bajo una monarquía terrena, sino bajo el señorío eterno de Cristo. El segundo libro de los Reyes nos prepara así para reconocer que todo poder, toda gloria, toda historia redentora, culmina en la cruz y en la resurrección del verdadero Rey.